Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Ya ha ido? Les pregunto ya, ¿cómo han ido con sus casos? Ya los resolvimos. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque no vamos a tener oportunidad de en clase ordinaria. ¿Sobre cuándo empiezan los exámenes? El lunes, Lunes. Van a ser días lunes, miércoles y viernes, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, el viernes nos ponemos de acuerdo si qué día podemos hablar para resolver los casos y repasito, si hay oportunidad. El lunes nos ponemos de acuerdo, si es que quieren, ¿verdad? Si no, este es el último punto que vamos a desarrollar, que es el procedimiento extraordinario o cognitio extraordinario. Bueno, entonces la próxima sesión ya empezaremos con temas que se contemplan para el examen final. Ya lo veremos en la próxima sesión. Entonces, hoy, por favor, Aldo, bien, compañeros. Entonces, este es en el derecho romano hay 3 procedimientos, los 2 anteriores que hemos visto y lo que corresponde ahora al sistema extraordinario o cognitio extraordinario. Entonces, a manera de introducción, les puedo decir que el nombre de cognitio extraordinario significa fuera del proceso, ¿verdad? Fuera de un proceso ordinario. ¿Por qué de este nombre? Porque se debió en que plena vigencia del proceso formulario o el procedimiento formulario, en plena vigencia del procedimiento formulario era el procedimiento ordinario. Entonces fueron instaurándose posteriormente otros procedimientos, ¿verdad? Principalmente tratando de ubicarlo en el tiempo y en el espacio a partir de los inicios o los albores del Imperio Romano, de la época del Principado, ¿verdad? En la cual ya no, al surgir este procedimiento extraordinario, pues ya no se respetó la división de las 2 instancias procesales, como es el in iure y el apud iudice, sino que el mismo magistrado que conocía en la primera parte lo resolvía directamente sin dar paso a la etapa ante el juez, el apud iudice, para agilizar los procedimientos, sobre todo en cuestiones de alimentos o del Estado. Entonces, este proceso extraordinario consistía en la facultad de pedir al Estado que decidiera una controversia. Como podemos entonces ya tener los primeros indicios, que aquí puede verse que la resolución que se dictaba era en consecuencia de la intervención del poder público y no el resultado de un acuerdo entre litigantes, es decir, entre las partes. Aquí ya es a nivel de la administración pública la que tiene que resolver sobre la controversia entre particulares o entre sujetos, ¿verdad?
Entonces, en estos procedimientos de conocimientos o de cognición, los jueces funcionarios ordenaban el proceso entero, completo. Las pruebas se practicaban en la presencia del funcionario encargado de la administración jurídica, así como los debates de los litigantes. Valoraba la prueba y dictaba la sentencia. Es decir, estos jueces funcionarios realizaban todos los actos de conocimiento de los procesos que se desenvuelven en una sola fase. Esta clase de conocimiento, de esta clase de procesos, comenzó a tener mayor vigencia en el Principado, ¿no? Leen lo que está en la gráfica. Compañeros, ¿me escuchan? No. Está en la presentación, licenciado. No, lo que yo estoy hablando todavía no es una introducción, pero si me escuchan. Sí, licenciado, le escuchamos. Y leen la que está en la presentación, si lo leen. Sí, licenciado. Ah, bueno. Entonces decíamos que el sistema extraordinario o cognitio extra ordinem es en el derecho procesal romano el broche de oro de todos los procedimientos jurídicos romanos, ¿no? Y que cambia definitivamente la estructura procesal, ¿eh? Asemejándose mucho a nuestro procedimiento actual. Por ejemplo, vamos a ver algunas categorías jurídicas utilizadas en Roma, como es la demanda, como ya a nivel de la administración de justicia en nuestro país, vemos que se hace ante un solo juez, ¿verdad? Que es el que conoce y resuelve. Claro, también vamos a ver cuando resuelve si es desfavorable para alguna de las partes y considera que no está de acuerdo en ello, puede impugnarlo. Entonces se va a un juzgado de alzada o un superior jerárquico. Lo vamos a desarrollar en este sistema extraordinario. Entonces tenemos que este procedimiento que cobra mayor vigencia en el Principado, por el protagonismo precisamente que tiene el Principado, porque progresivamente iba adquiriendo un mayor protagonismo. Y por supuesto también, lo valgo el juego de palabras, va adquiriendo y acumulando poder de su figura. Y ahí vemos que cómo se va consolidando este proceso denominado extraordinario, superando al procedimiento formulario, porque este ya había casi desaparecido, fue suprimido en el año 342. Entonces deja de ser el procedimiento extraordinario y se convierte, como es el vigente, en el sistema ordinario. Se le puso extraordinario porque estaba en vigencia en el mismo momento que está el procedimiento formulario. Es similar como cuando el procedimiento acciones de ley y también entró en vigencia el procedimiento formulario y ambos estuvieron vigentes, ¿verdad? Y bueno, entonces, de la misma situación se da con el procedimiento formulario, con el extraordinario. Dentro de la siguiente, Aldo, porfa.
dentro de las características del procedimiento extraordinario, yo tengo 4 características. Tengo otras que tienen otras características que son propias a mi criterio de la sentencia, la ejecución y el recurso de apelación. Pero algunos en el texto aparecen varias características más, ¿verdad? Que por cuestión de ética académica se las mencionaré, pero hago la aclaración en el examen si les pregunto las características, pues estas 4 características del procedimiento extraordinario. Bien, aclarado esto, entonces las características del procedimiento extraordinario es un procedimiento que se desarrolla, como habíamos hablado, en una única fase, es decir, ante un magistrado que al mismo tiempo actúa también de juez. En otras palabras, el procedimiento acciones de ley y el procedimiento formulario, ambos procedimientos pertenecían al ordo iudicium privatum. Al pertenecer entonces a este orden de los juicios privados, tenían 2 características en común. Una de ellas es que estaba dividido en 2 instancias. Una instancia que era el in iure ante el magistrado y la etapa apud iudice ante el juez, que era un ciudadano, ¿verdad? Y la otra característica de estos procedimientos anteriores es que las sentencias que emitían eran inapelables, que no podían ser entonces apelables, ¿no? Eran inapelables. Bien, entonces por eso tenemos que se conoce en una sola fase, ¿verdad? Ante el magistrado, que prácticamente el magistrado era el magistrado juez, ¿no? Porque al mismo tiempo resolvía. Se unifica en este procedimiento la jurisdicción civil y penal, ¿verdad? Entonces ya podrían plantearse o plantearse en la demanda por parte del actor en cuestión en materia civil o en materia penal, según fuera el planteamiento de su demanda. Desaparece entonces, en este procedimiento desaparece la fórmula. Ustedes saben que es fórmula, que léalo bien, que viene en el examen, ¿verdad? Es un documento jurídico procesal, ¿verdad? Está la actio, desaparece también la actio, ¿verdad? Es decir, la facultad que tenía la persona de plantear, ¿verdad? Un derecho o el resarcimiento de un derecho. Y también la exceptio, ¿no? Estos 3, la fórmula, la actio y la exceptio, son parte de lo que conocemos como el procedimiento formulario. Y la exceptio, también recuérdense, porque va a venir el examen, ¿verdad? Que solo se lo va a recordar, que permite al demandado oponerse a la acción del demandante, que le hace una alegación que le hace rechazar o paralizar la acción por parte del demandante o actor. Por eso es que pierde su significado para convertirse en una forma de pedir protección jurídica mediante el escrito de demanda. Entonces, ya vemos aquí, al desaparecer la acción, entonces un escrito de demanda. Entonces, si viajamos unos años rapidísimo, casi al recorrido, a la velocidad del sonido para ubicarnos
en nuestro momento actual. Entonces, y principalmente en nuestro momento actual, y enfatizando que es en el sistema judicial nuestro, ahora todo se hace a través de una demanda, ¿verdad? Entonces, quien quiera pedir que le den su derecho o resarcir un derecho, lo hace a través de la demanda. La demanda, en términos generales y muy rápido, la demanda requiere, bueno, ante quién lo voy a presentar, ante qué tribunal, las generales del demandante o actor. Dentro de eso son 5 requisitos indispensables, como es el nombre, la edad, estado civil, domicilio, ¿verdad? Profesión. Entonces, esa es la general, ante quién estoy planteando la demanda, dónde puede ser citado, notificado, y después pasa a otro punto que es el de hechos, relación de hechos, fundamento de derecho y petición, ¿vale? Entonces, ya es una demanda, ya no es una acción, ¿verdad? Entonces, por eso es que pierde su significado original. Y ahí también en la estructura de la demanda van las pruebas, ¿verdad? Derecho, pruebas y petición serían los últimos 3 puntos. En este procedimiento, las sentencias pueden ser impugnadas, ¿verdad?, mediante recurso de apelación, recordando que en los anteriores procedimientos las sentencias eran inapelables, ¿no? La siguiente, bueno, entonces tenemos, dentro de otras, antes de continuar con las características de la sentencia, puedo decirles, entre otras características que les dije que les iba a mencionar, es que desaparece y que está en el texto, desaparece la litis contestatio. La litis contestatio, que es la última fase del in iure, o sea, registrado para trasladar el expediente o las actuaciones al juez para que éste resolviera, en definitiva. Porque la litis contestatio era un acuerdo de las partes para que nombraran un juez para que resolviera la controversia o la litis. Y en este caso, desaparece la litis como tal, ¿verdad? Ya hay competencia de los magistrados por la materia, por el territorio y por el valor, ¿verdad? Aquí en este procedimiento se desarrolla íntimamente por escrito, aunque desaparece la fórmula, ¿no? Las partes pueden intervenir, ¿verdad? Las partes no pueden intervenir directamente, sino ya por medio de lo que se denomina en el derecho romano como el tabello o tabelio, que es el conocedor de la ley, en otras palabras, de los abogados, ¿verdad? Se admite en este procedimiento la contrademanda o reconvención, en virtud de la cual la sentencia puede tener también la condena del actor. Aparece la modalidad de audiencia, como la vamos a ver entre las otras características. Eso es, digamos,
las características o algunas de las características que están en el texto. Entonces yo les mencionaba que solo ponía 4. Ahora, dentro de las que mencioné, algunas van a estar en estas características de la sentencia, de la ejecución, ¿verdad? Y el recurso de apelación. Bueno, dentro de las características. Entonces, la sentencia se redacta por escrito y es leída oralmente a las partes en audiencia pública. Precisamente, yo les hablaba que nace la figura de la audiencia pública. Entonces, en este caso, la audiencia pública, ¿verdad?, es cuando se da la sentencia. Por eso yo lo consideraba como una característica más apropiada con lo que es la sentencia o el apartado de sentencia. La sentencia se puede dirigir tanto contra el demandante como contra el demandado, ¿no? Ya en las anteriores era casi que la sentencia, o mejor dicho, la sentencia era dirigida contra el demandado. En este caso puede ir contra el demandante o el demandado. Aquí también que la sentencia no necesariamente tiene que ser pecuniaria, sino la realización de un comportamiento concreto que se le exige al condenado, por ejemplo, de dar o no dar, hacer o no hacer, ¿verdad?, entre otras. En la sentencia, otra característica en la sentencia puede ir los gastos o costas procesales, ¿verdad? Porque aquí vemos que se generan gastos, a diferencia de las sentencias emitidas en los procedimientos anteriores, ¿verdad? Era un servicio gratuito. En este caso, en el apartado de la sentencia, se van a generar esos gastos y puede ser condenado a la persona a costas procesales o a los gastos que nazcan de ese procedimiento. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de la estructura de la demanda, es que estaba la generales, hechos, relación de hechos, prueba, petición. Entonces, en la petición, aparte que pedir uno el derecho que considere en la demanda, también puedes solicitar que se condene al demandado en costas procesales, en los gastos que se generan entonces todo este proceso legal. Y la otra característica de la sentencia es que puede ser objeto de recurso de apelación, ¿verdad?, que se plantea ante el mismo tribunal y que la dictó y se eleva ante el superior jerárquico. Entonces solo será la sentencia firme cuando no se apela o en última instancia cuando resuelva el superior, que generalmente es el emperador. Entonces, la siguiente, Aldo. Entonces, en cuanto al modo de ejecutar, el anterior, modo de ejecutar la sentencia, se hace a partir del ejercicio del acto iucati. Ese acto iucati ya lo vimos en el procedimiento formulario, pero les voy a recordar porque también viene en el examen. Entonces, el acto iucati, decíamos que el modo de ejecutar las sentencias es a partir del ejercicio del acto iucati, que es la acción ejercitable por el demandado en contra del demandante, en contra del demandado, para que se ejecute la sentencia dictada por el juez o el iudex, ¿verdad?, que iniciará entonces en consecuencia el proceso ejecutivo, cuando ya se dio el acto iucati, y que se podría desarrollar entonces la ejecución
de la sentencia de distintas formas, siendo las principales una, con carácter excepcional, se habla de ejecución personal del deudor condenado. Condenado, es decir, en el judicatis, ya se dio la sentencia. Es que aquí es como darle una prisión corporal, porque dice que consiste en encerrar en una prisión pública al condenado, ¿no? Que es una como presión corporal, y podría evitarse esta situación si el condenado cedía sus bienes, es el cessio bonorum, o entrega de bienes. En derecho romano es una entrega voluntaria de bienes, ¿no?, por un deudor a su acreedor, o bien en la sentencia a la parte contraria o vencedora del proceso. Y está también, otra de las formas, es la ejecución en forma específica o singular, con lo cual se condena que el condenado, se pretende que el condenado realice una conducta concreta, es decir, de una obligación de dar, pagar, ¿verdad? Y es exigida por el manu militari, es decir, la fuerza pública al servicio de la administración y en este caso de lo jurídico, del área jurídica de la administración, ¿verdad?, para que pueda hacer uso de la fuerza pública para la ejecución de una obligación o una orden que emana de la sentencia. La siguiente es esta ejecución por embargo, que es la venta de algunos bienes, objetos, preferentemente bienes inmuebles, y solo en última instancia serían los bienes inmuebles, ¿verdad? Y estos son tomados como prenda, la prenda que consiste en la entrega como garantía de una cosa del deudor para ejecutar lo que está contenido en la sentencia, o lo que emita el juez, en este caso magistrado juez, ¿no?, para que la retenga. Por eso se llama pignures ex iudicat, prenda después de sentencia, ¿verdad?, y que causa entonces una garantía o un detenimiento de esos bienes. Y por último está la ejecución concursal, ¿verdad?, que se desarrolla cuando el condenado cede voluntariamente sus bienes. El accessio bonorum, que es la que hablábamos de la ejecución personal del deudor o condenado, que siempre es a la parte vencedora del proceso, siguiendo la venta de las cosas, ¿verdad?, a través del procedimiento de distractio bonorum, que es entonces poner en venta los bienes para poder, porque emanó esa resolución o esa condena, ¿no?, para que pueda pagar, pero esos bienes ya no se van a poner en el distractio bonorum, es que esos bienes no se van a poner en bloque completo, sino en forma individual, de manera que se vaya considerando en la forma en que presente esos bienes, esa cesión de bienes, para cumplir el requisito de la sentencia. La siguiente, Aldo. El recurso de apelación. Bueno, el recurso de apelación, aquí la que hablamos, la apelatio, es que se interpone ante el mismo magistrado que emite la sentencia o dictó la sentencia y se eleva ante un superior jerárquico, ¿verdad? Y otro
como hay como recurso extraordinario de dirigir o evitar la eficacia de la sentencia, está la restitutio in integrum. Recuerden que la restitutio in integrum es una garantía judicial que se da en el procedimiento formulario, ¿verdad? Ahora, en cuanto al desarrollo de este procedimiento de la cognitio extra ordinem, la siguiente, Aldo. También aquí vamos a ver algunos cambios cualitativos en cuanto a los dos procedimientos anteriores, el desarrollo de los dos procedimientos anteriores, ¿verdad? Uno de ellos es la primera, ¿verdad? Es la citación. Entonces, hay un cambio cualitativo en esto, en el desarrollo. Por un lado está que puede ser un acto privado, ¿no? Que es el denuntatio, invitando en forma oral o escrita al demandante, al demandado, para que actúe en el tribunal, o bien mediante una orden judicial, ¿no? Por medio de un edicto que se denomina evocatio, cuando el demandado se encuentra en un paradero desconocido. Bueno, esto en la actualidad es similar, la última parte de esta citación, a nuestro sistema, ¿verdad? Que se le notifica y cita a la parte demandante, el tribunal, para que conozca una demanda que se interpuso en contra de su persona. En este desarrollo está también, si no acude el demandado, declaración de rebeldía. Entonces, damos ese tiempo nos trasladamos rápidamente en la actualidad. Cuando hablamos de declaración de rebeldía, generalmente cuando una persona es declarada en rebeldía, seguramente va a ser condenado, ¿verdad? Porque el demandante. Entonces, en ese desarrollo de este procedimiento, ¿verdad? Cuando no se acude, se declara en rebeldía, que en la locución latina es contumacia, ¿verdad? Es cuando la persona señalada, imputado y debidamente notificada no comparece a la audiencia, ¿no? Y el procedimiento o el proceso continúa aún con la esencia del contumaz, es decir, hasta la sentencia, haciendo ver lo que anteriormente decía sobre la declaración de rebeldía, ¿verdad? Un tercer fase del desarrollo de este procedimiento es presentar la demanda con todas las pruebas y dar traslado al demandado para que conozca entonces la demanda y su contenido. Pero hay una cuarta, la siguiente, Aldo, que es la dilatio litis, que es decir, de parar el proceso. ¿Con qué objeto? Con objeto de recabar pruebas que no se habían podido introducir en la demanda, tanto el demandante como el demandado. Esto podría llevar algún tiempo, de 3, 6 o 9 meses de recabar esas pruebas. Cuando se da la dilatio litis, será a criterio y al juicio de la sana crítica del magistrado juez, ¿verdad? Para que se contemple el periodo que considere más apropiado para poder recabar esas pruebas que no lo hizo en la primera oportunidad. Un quinto paso es la comparecencia ante el magistrado juez de las alegaciones de las partes, ¿verdad? El narratio, es decir, la narración de hechos, de derechos, pruebas y demás del demandante, y la cuestión de contestación del demandado.
decíamos que entonces que la litis contestatio, que es una característica de la sentencia, recordando que es el momento en que la demanda es notificar al demandado, porque aquí ya va a haber una situación de litispendencia, ¿verdad? Porque efectivamente depende de la resolución que el juez tome al oír a las partes para emitir emitir una condena, una resolución final. Y por eso es que depende. La litis ya no van a pedir las partes a un juez, como sí se decía en los procedimientos anteriores, en que incluso podían acordar que las partes podían acordar quién podría conocer la fase final del proceso, que es el apud iudice. Aquí no hay una dependencia entre el que conoce y también resuelve. Por eso dice que la litis se acredita solo en la situación de litispendencia. Posteriormente estaban las prácticas de las pruebas, que las prácticas de las pruebas algunas son muy similares a los anteriores procedimientos. La siguiente, Aldo, que eran las declaraciones de las partes y testigos, documentos públicos, expedidos por funcionarios, los expedidos por notarios o tabellones o tabellonis, o también denominados tabelios, ¿verdad? Entonces, los notarios eran conocidos como los tabelios, que era el nombre que se le dio a la persona conocedora de la ley, ¿verdad? Y que desempeñaba el oficio de redactar instrumentos de carácter jurídico en una especie de protocolo, ¿verdad? El protocolo ya fue un término mucho más técnico que en nuestra calidad de profesional de derecho utilizamos para entonces legalizar instrumentos de carácter jurídico. Ambos eran considerados como pruebas, ¿verdad? Y aquí ya se le daba más valor a lo que eran a los documentos privados, a la diferencia de lo que eran los procedimientos anteriores, ¿verdad? Y las pruebas periciales, que eran informes técnicos, ¿verdad? De expertos en la materia, como pueden ser médicos, arquitectos, calígrafos. Y las presunciones. Aquí hay dos aspectos importantes de presunciones, es decir, de hechos que se toman por ciertos por imperativo legal, que es la situación que se da esas presunciones cuando hablábamos de cuando el demandado, ¿no?, se declaraba en rebeldía, ¿no? Entonces acá las presunciones se toman de hechos por ciertos, por imperativos legal, porque no está la otra parte que debe de refutar lo expuesto por el actor o demandante. Y se distinguen dos tipos de presunciones: la iuris tantum, que admite prueba en contrario, y aquellas que no admiten prueba en contrario. La siguiente... En la sentencia decíamos que nuevamente la figura aquí de audiencia pública, que es leída a las partes en audiencia pública, condenando al demandado, y en las que se incluyen ya las cosas procesales, los gastos que se generaron. En la apelación, que también ya lo hablamos, que
es parte del procedimiento de los pasos o del desarrollo del procedimiento procedimiento extraordinario. Entonces ya le hemos hablado que hay audiencia, que se puede condenar al demandado o el demandado, y la apelación, que puede ser objeto de recurso de apelación ante el mismo tribunal que dictó y la sentencia, y que la puede elevar a un superior jerárquico. Y por último está la ejecución de la sentencia, que es producto de la actio iudicat. Entonces la actio iudicat es la acción ejercitada por el demandante en contra del demandado para que se ejecute la sentencia dictada por el juez. ¿Alguna duda de esto? Compañeros y compañeras, ¿me escucharon o no? Estoy hablando. Sí, lo escuché, licenciado. Vaya, mira pues, actio iudicat es la acción que ejercita o ejercitable por el demandante en contra del demandado para que se ejecute la sentencia. ¿Ya? O sea, ya en otras palabras, o sea, el iudicati es una petición que realiza el demandante para que se ejecute la sentencia emitida por el juez. En este caso es el magistrado juez, en este procedimiento, ¿verdad? Este procedimiento extraordinario. Entonces está pidiendo que se ejecute. En eso consiste el acto iudicat. Bueno. Bueno. Entonces el viernes tenemos clases. Ahí voy a poner 2 ejercicios que el que conteste en las instrucciones que en su momento se diga va a tener 2 puntos. Hay que poner atención porque es un poco relacionado a esto de las acciones y también de lo que vamos a ver que son los derechos reales. Sin más que hacer constar, entonces, nos quedamos ahí. Licenciado, solo una consulta. Sí, dígame. Que podíamos, si estábamos de acuerdo, y yo en lo personal sí estoy de acuerdo, de hacer una reunión para contestar los problemas que nos envió. O no para contestar, sino para resolver dudas de esos problemas. Quisiera saber si lo organizamos hoy o hasta el viernes. Si quieren, pónganse de acuerdo ustedes. Busquen, miren, yo lo que creo, es una consideración, ustedes son los que toman la última palabra en esto, yo estoy en la disposición que ustedes digan, a excepción que, por ejemplo, el día lunes yo tengo clases todo el día, y termino el lunes, termino como a las 8, puede ser después, o bien el día que ustedes consideren. Bueno, ¿por qué mencioné el lunes o esto? Porque es para tener más fresco para la prueba. Podría ser no sé, sábado o domingo. Ya ustedes determinen cuándo. Yo con mucho gusto. A excepción de lunes, en tarde hasta las 8 termino de dar clases. Porque doy clase aquí en una universidad privada en Landívar. Entonces, me es difícil los días lunes. Hasta después de las 8, con mucho gusto. Los compañeros preguntan si usted puede apoyarnos el sábado o bien el viernes, pero no sé si habrá otro punto que tocar de contenido el día viernes. El viernes. Ah, ¿y qué clase tienen después el viernes? Después de la mía. Ahorita le digo, permítame. Métodos. Con Fidel. Fidel, voy a tratar de hablar con Fidel o
¿saben qué? Lo podemos hacer el viernes después de la clase de Fidel. Sí, ahí sí tengo tiempo. Ah, bueno, sí tiene tiempo usted. Vaya. Entonces, quedemos que tenemos clases y posteriormente, ya sea en el periodo de Fidel, voy a tratar de hablar con él. Y si no, lo hacemos después de la clase de él. Fidel Hernández es, ¿verdad? Sí, Sí, Bueno, licenciado. con gusto. Entonces, quedemos así. gracias, Lick. Licenciado, y usaríamos este mismo enlace para ingresar después de la clase de Lic Fidel. Sí. Sí, si en dado caso hubiera un problema, yo les confirmo para cambiar o cómo hacemos, pero que lo hacemos, lo hacemos. Muchas gracias, licenciada. Entonces nos Vaya, vemos el Armanda. viernes. Gracias. Bueno.